los 100 días que está en el gobierno de turno, pero lamentablemente ha destapado tema de corrupción en el tema de salud y en otras áreas. ¿Cómo cree usted o qué opinión puede dar en estos 100 días de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Considero que el presidente Kuczynski debió tener una mayor dosis de franqueza cuando inició el gobierno y señalar que no necesitaba 100 días, sino un periodo mucho más prolongado para presentarle al país una visión, un diagnóstico de en qué circunstancias se encontraba el gobierno y qué medidas era necesario tomar. Se encontró que a los 100 días explosionaron una serie de aspectos ligados a la moral, a la ética y la función pública, que no es de hoy, es de muchos años, es un problema que seguramente se va a ir descubriendo paso a paso. Pero creo que también es la expresión de la crisis política que vive el Perú. No hay partidos, y PPK no tuvo partido, no tiene cuadros, entonces va a recurrir a cuadros prestados, a cuadros alquilados. Una demostración de ello es que quien presida el BCR será gente ligada al fujimorismo. Hoy día hubo un escándalo en el Congreso de algunos parlamentarios porque han dispuesto a Rafael Rey y a otros dos personajes más, y Rafael Rey no tiene nada que ver, no tiene ninguna experiencia en el tema de la BCR. ¿Qué opina usted? Esa es la expresión de la crisis política que le hablo. No tiene partido, no tiene cuadros, de tal manera que es un barco que todos los balseros se suben. Y entonces, en ese camino, creo que tiene que repensarse las cosas y ojalá que los reflejos políticos puedan hacer ver a PPK que no solo están los cuadros que le rodean o los oportunistas que le rodean los que pueden ocupar funciones públicas. Seguramente hay muchos peruanos. Para finalizar, ¿qué opina sobre la situación de nuestro país hermano Venezuela? Está muriendo bastante gente, la oposición ha hecho una marcha, Maduro se relega en su gestión como presidente, pero lamentablemente la situación está crítica, ya no tienen que comer, hay bastantes asaltos. ¿Qué opina usted? Bueno, he tenido la oportunidad de conversar con el embajador de Venezuela, le he preguntado sobre el tema primero del referéndum revocatorio y me ha explicado que es un tema en el cual la oposición está presentando un pedido a destiempo, ya no está en el plazo suficiente, en el plazo que se debería presentar todo este proceso revocatorio. En segundo lugar, el tema de la crisis alimentaria y la crisis económica es un tema de bloqueo económico, una guerra alimentaria, y que tiene que ver también con la caída de los precios del petróleo en el mundo. Y tercero, que Venezuela tiene la voluntad de resolver vía el diálogo el tema del gobierno. Y finalmente, como peruano, tengo que ser respetuoso de la realidad que vive el hermano país de Venezuela. Deseo que los venezolanos resuelvan soberanamente su crisis. Nosotros tenemos muchos problemas y no tenemos, creo, la clase política peruana no tiene la autoridad para fijarse en Venezuela, porque aquí nos explosionan los niños que se mueren con varicela, mujeres que tienen una nutrición crónica elevada, anemia, y creo que el problema de la crisis de cada país, a veces yo digo, creo que en vez de mirar casa ajena tenemos que mirar nuestra propia casa. Pero deseamos que Venezuela resuelva de la mejor manera su problema. Mi solidaridad con el pueblo venezolano, que la democracia se fortalezca y en sí que la revolución bolivariana resuelva de la mejor manera sus contradicciones. Para finalizar, la revista Realidades va a cumplir 11 años, está cumpliendo 11 años este año, y vamos a ojalá que usted acepte la invitación a fines de noviembre para que sea uno de los mejores líderes que contribuyen al desarrollo del país. Mira, en primer lugar, hacerte mi reconocimiento por dirigir la revista Realidades. Escribir en el Perú es bastante peligroso y costoso. Escribir en el Perú requiere de enormes esfuerzos. Y en ese sentido, quienes publiquen una revista en el Perú ya merece desde sí nuestro reconocimiento. Porque la prensa escrita no solo es un medio de comunicación. Quienes estamos en el lado social y político vemos en una revista el método de la lectura,
cómo estimular a que la gente vuelva a encontrarse con la letra, con la información. Te deseo lo mejor en estos 11 años, que sigas haciendo el esfuerzo, el sacrificio. Estoy seguro que una revista que tiene 11 años ya tiene un camino recorrido. 11 años, ¿quién diría? 11 años no es un día, dijo el poeta. En ese sentido, vaya para quienes colaboran, para la línea editorial, para los fotógrafos, para los reporteros, mi reconocimiento, y que los 11 años sean pues también parte de la institucionalidad periodística que necesitamos. He visto nacer revistas y desaparecer a los otros números, y si hay 11 años recorridos, estoy seguro que vas a seguir muchas décadas más. Felicitaciones y éxitos. Gracias.